2011. Spain, después de un fiestón padre, está sumida en una resaca económica del copón. El país está jodidamente jodido. Pero, ¿cómo hemos llegado a esto? Pues... ¿No te acuerdas de nada? Ni idea, macho. Te voy a refrescar la memoria. Hacia julio, la tasa de paro rondaba ya los 4 millones de personas inactivas. Ah, sí, y se ganó el mundial. ¿Bebes agua potable? ¿Te alimentas todos los días? ¿Tienes casa, educación y acceso a sanidad? Entonces no conoces el producto que ya disfrutan más de 3.000 millones de personas en todo el mundo. ¡La pobreza! Elige entre pobreza absoluta y pobreza extrema. Dejarás de tener una vida digna y satisfacer tus necesidades básicas. 300 millones de niños y niñas la toman antes de irse a dormir. Y el 70% de sus consumidores son mujeres. Y descubrimos, de pronto, que éramos pobres. Y lo que es peor, que nunca habíamos dejado de serlo. ¡En el paro estoy! Pero, si la vivienda está más cara y los sueldos son los mismos, ¿por qué la gente sigue comprando pisos? Bueno, aquí es donde aparece tu amigo el banco. Fusión del banco y la caja. Banquero. Y así fue. Se hizo realidad el Spanish Dream y todos fuimos felices en el país de la gominola. Tras años de bonanza, la burbuja inmobiliaria y financiera estalló. La bolsa se desplomó y la inmobiliaria Martín Safadesa protagonizó la mayor quiebra de la historia de España, dejando un agujero de 7.000 millones de euros a sus acreedores, en su mayoría bancos y cajas, que tuvieron que joderse y apañarse con su inmenso stock de suelo y viviendas sobrevaloradas. Las cifras hablan por sí solas. La sanidad española es una de las más baratas de Europa. Ronda el 6,5% del Producto Interior Bruto, uno de los gastos más bajos de los países de la OCDE. No arruina ningún país. O sea, ¿qué cosas más prioritarias que la sanidad? ¡Ya no sé qué hacer! ¡Me pongo malo y me muero! ¡Ya no sé qué hacer! Más desempleo, menos servicios, menos derechos, más privatización y un mismo miedo, que todo ello desemboque en una peor atención sanitaria. En tan solo 4 meses de gobierno popular, el país ha sufrido el más duro recorte presupuestario de la historia de la democracia. Esto se traduce en que Sanidad contará con 7.000 millones de euros menos. Solo queda una caja de ibuprofeno. Pues ya sabe lo que le toca, doctor. A ver. ¿Preparados? Y la respuesta es unánime. No se puede recortar en sanidad. Este año cumplimos 10 años juntos, espero que este año sea un buen año
el proyecto ya va en marcha, va a ser un gran proyecto, es un cambio, es totalmente moderna la falla y espero pues que sirva para en años sucesivos que podamos ir cosechando unos triunfos.